Eh, Vamos a dejar este espacio un poquito más de tiempo para que ustedes puedan preguntar, por eso mucha agilidad en esos dedos y en esas manos para hacer las preguntas. Eh, Antes de pasar a estos temas concretos, me gustaba la idea de refrescar algunas de las cosas, solamente algunos tips de los temas que vimos el webinar anterior, la vez anterior, ¿no? El tema, por ejemplo, de la incertidumbre. La incertidumbre continúa y sigue siendo motivo de preocupación, sigue siendo motivo de angustia. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar en muchos ámbitos. Empezamos a tener algunas certezas, por ejemplo, cuando fue el encuentro anterior, no teníamos todavía claridad sobre el sistema de evaluación, que después se terminó de alguna manera aclarando, pero en realidad las dudas de fondo y las incertidumbres continúan. Entonces, como principio, podemos decir que la única certeza que tenemos sigue siendo la incertidumbre. En estas búsquedas o asociaciones que uno va haciendo con las distintas cosas que ha leído a lo largo de la vida, eh, pensé en un filósofo y sociólogo francés, Edgar Morin. Eh, Recomiendo, si alguno tiene oportunidad de leer algo de él, un filósofo muy profundo y muy vinculado con todo, muy preocupado con todo lo que tiene que ver con la esencia del ser humano, sus vínculos, su comunicación, y rescaté de él una frase realmente interesante, ¿no? Él decía, educar es como navegar en un océano de incertidumbres y solamente con archipiélagos de certidumbre. Es decir, que él ya planteaba en épocas de normalidad, ¿no?, que la misión de educar se desarrollaba en un ámbito de incertidumbre, de inseguridades. Y hablaba de estos archipiélagos. Y hoy esos archipiélagos somos nosotros. Esos archipiélagos de certidumbre, a pesar de este entorno complejo, a pesar de este entorno que no sabemos dónde estamos ni cómo va a seguir, seguimos nosotros siendo los encargados de transmitir certidumbres. La certidumbre no quiere decir que tengamos todas las respuestas. Certidumbre tal vez querrá decir, o sea, como estos, como archipiélagos de certidumbre, querrá decir que estamos trabajando como lo estamos haciendo todos los días para poder hacer este abordaje nuevo, para implementar un montón de técnicas y estrategias absolutamente nuevas, ¿no? Y también, como decíamos la otra vez, tener la posibilidad de decir, de esto tengo que aprender, de esto tengo que aprender, este tema no lo conozco, y tengo que, de alguna manera, sobre la marcha, ir teniendo respuestas y soluciones. Todo lo que tiene que ver con la educación virtual, todo lo que tiene que ver con plataformas, sin duda que es un aprendizaje nuestro del día a día. ¿Mm? Y tanto tenemos que aprender nosotros caminos nuevos, como también tienen que aprender aquellos que están dictando normas, eh, aquellos que interpretan las normas, y bueno, y nosotros que de alguna manera tenemos que aplicarlas. Aplicarlas a casos concretos, ¿no? Dentro de todas estas cuestiones, por eso como más terrenales, ¿no? Iba a empezar por todo lo que tiene que ver con lo laboral, todas las situaciones que se presentan a nivel laboral y que sin duda son nuevas y tenemos que resolver con los elementos que tenemos y tenemos que resolver con una normativa también de algún modo precaria. Precaria porque no termina de contemplar la especificidad de lo que es la educación, la especificidad de lo que es la prestación del servicio educativo. Nosotros tenemos figuras que no existen en ninguna otra actividad, ¿no? Como por ejemplo la disponibilidad. La disponibilidad como tal no existe en ninguna otra actividad, la tenemos nosotros. No tenemos, otras actividades no tienen también esta confluencia de normas, ¿no? Porque nosotros tenemos normas que tienen que ver con la equiparación, es decir, toda aquella norma destinada a los docentes de gestión pública, como son remuneraciones y beneficios y licencias, nosotros las aplicamos, pero a la vez también
conviven con la aplicación de otras normas, ¿no? Las normas de la ley de contrato de trabajo, las normas también que emite el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, en fin, hay un montón de normas que rigen la educación. Y ya les digo, esto hace más complejo que otras actividades no lo tienen. Vamos a ir viendo caso por caso de lo que fue materia de consulta, preocupación y cosas que se fueron planteando en este aislamiento social obligatorio. Vamos primero con el periodo de prueba. El periodo de prueba, todos los docentes que empezaron, docente o cualquier otro personal que empezó antes del dictado del aislamiento, y los 3 meses se cumplieron, se cumplen, se van a cumplir, mientras existe la prohibición de despido. Como les decía, las normas no están redactadas con la máxima precisión, claridad y también pensando en la actividad educativa, de ninguna manera. Está pensado en términos generales. Esos términos generales es que no se pensó si quedaba comprendido o no el periodo de prueba. ¿Y por qué no habría de quedar comprendido? Esta es sería la pregunta. En realidad, el periodo de prueba es un periodo transitorio. Es un periodo, podemos llamarlo, como que tiene alguna cierta inestabilidad. ¿Por qué? Porque es el plazo que establece la ley para determinar si el empleado tiene las competencias suficientes, necesarias para estar en el cargo para el cual fue contratado. Eso es básicamente el sentido de estos 3 primeros meses. Es decir, evaluar la experticia, evaluar la capacidad del empleado. Pero fíjense algo, que el periodo de prueba uno lo puede finalizar y no existe la obligación indemnizatoria. No existe indemnización, solamente una compensación que tiene que ver con el preaviso omitido, de que son 15 días. Pero como tal, la ley no lo cataloga, no lo configura como indemnización. Entonces, si yo tengo una relación laboral que tiene cierta precariedad, no está sujeta a indemnización, y bueno, tengo elementos suficientes como para decir, esta figura del que está a prueba no está dentro de la previsión de la norma, no está dentro de la previsión del decreto que prohíbe todos los despidos. Yo no estoy despidiendo, sino que estoy poniendo fin a un plazo de evaluación. ¿Ok? Y a esto, sumado un argumento muy fuerte, muy importante, que pareciera que no se está teniendo en cuenta, que es la realidad de los colegios, ¿no? Que es la realidad económica. Yo, si estoy prescindiendo de alguien que está a prueba, seguramente en este momento lo estoy haciendo porque no estoy en condiciones de tener una plantilla grande, y preferiría mantener las relaciones laborales consolidadas, es decir, todo el personal existente. Si yo estoy complicado desde lo económico y lo financiero, la verdad que me impongan que tengo que continuar con un empleado que la ley me permite poder no continuar, y la verdad que sería un verdadero despropósito. Entonces, habría argumentos para defender la decisión de terminar una relación laboral a prueba. Ahora bien, sin duda que para los tribunales el camino más corto, es decir, están comprendidos todos. De hecho, yo tengo conocimiento de 2 fallos, de 2 resoluciones de primera instancia, en la cual se hizo lugar al planteo del trabajador, diciendo que el periodo de prueba, bueno, también estaba contemplado en la prohibición de despido. Son fallos aislados, pero pueden ser una tendencia. Hay que ver, en el momento que se reabra la totalidad de los juzgados laborales, habrá que ver cuál es el criterio que se va a utilizar, ¿no? Que después, en definitiva, terminará siendo la Cámara o la Corte quien determine cuál va a ser el criterio. Pero
son soluciones de coyuntura estas, ¿no? Si económica y financieramente yo no tendría ningún apremio de tomar alguna decisión, y bueno, efectivizo al personal que está en prueba. Ahora, si esto se trata de una cuestión de supervivencia de la institución, y bueno, la institución está por encima de todo. La institución está por encima de todos los miembros que la componen. Y como les decía, si yo puedo demostrar luego que esto lo hice para poder seguir solventando las remuneraciones de todo el personal que tiene relaciones laborales consolidadas, y bueno, ese es un argumento muy fuerte. Todas las decisiones que vamos a tomar en materia laboral, sin duda son puntos de inflexión. Van a ser decisiones en las cuales tenemos que tener bien en claro que algo de esa decisión puede no salir bien. En realidad, cuando uno gestiona, en todo momento se está enfrentando con esta bifurcación de caminos, ¿no? El camino que nos va a decir, bueno, hemos hecho las cosas, o por lo menos hemos tenido la conformidad de autoridades laborales, judiciales, de cómo hemos procedido, o puede ser que las cosas no salgan como las teníamos planeadas. Es decir, son riesgos y riesgo que hay momentos institucionales que hay que tomarlos, hay que tomarlos. Por lo menos tomarlos sabiendo que puede haber un resultado disvalioso, un resultado no querido o esperado en la decisión. Pero sí me parece clave esto de tener en cuenta la supervivencia de la institución. Bien, esto me parece clave para la solución de todos los casos que tengan que ver como conflicto laboral, ¿no? Hablamos del tema de la disponibilidad. La disponibilidad también es una figura que puede llamar a engaño. Puede llamar a engaño a quien no está en esta actividad, a quien no conoce cómo es la dinámica de la actividad educativa. En las decisiones también tenemos que tener en cuenta que los jueces laborales tampoco saben mucho de toda la normativa educativa. No solamente la normativa educativa, sino este modo de convivir en la actividad educativa, porque la disponibilidad es una forma de convivencia. Si bien es cierto que la disponibilidad se estableció, se legisló en 1940 y pico, la realidad del país y la realidad educativa era absolutamente otra, pero bueno, hoy sigue siendo una figura que seguimos utilizando, ¿no? La disponibilidad, para que sea válida, tiene que estar originada en una circunstancia extraordinaria o ajena al colegio. Por ejemplo, si yo voluntariamente decido, no sé, cerrar un curso, decido hacer un cambio de docente, esas son decisiones en realidad que no tienen que ver con objetividad, sino con la subjetividad de la gestión. Por lo tanto, todo aquello que son decisiones propias de la institución no serían materia, no sería posible establecer acuerdos de disponibilidad. Ahora, el ejemplo inmediato que tenemos por excelencia fue la implementación de la NES. Con la NES surgieron un montón de disponibilidades, de hecho hicimos un montón de disponibilidades, ¿pero por qué? Porque en realidad el acto por el cual se producía la desaparición de asignaturas no correspondía a una decisión institucional, sino que correspondía a una decisión externa. Era el Estado el que estaba resolviendo la reducción de planes de estudio y modificación, por lo tanto eso nos vino impuesto. Este era el mejor ejemplo para decir, bueno, estoy en condiciones de establecer la disponibilidad. La disponibilidad, por más que sea una figura existente, una figura vigente, necesita la conformidad del docente. No es que yo la pueda implementar, instaurar en forma unilateral. Necesitamos la conformidad del docente. En caso de no tener la conformidad del docente,
existe, desde el momento que se produce el inicio del ciclo lectivo, hay 3 meses para resolver la situación. 3 meses en el cual, si no se firma esa disponibilidad, si no se consensúa esa disponibilidad, la pérdida de materias se va a transformar en un despido. Y esta es otra particularidad también de nuestra actividad, el despido parcial. Nosotros existe el despido parcial en nuestra actividad que no existe en ninguna otra actividad. Es más, cuando yo les decía que el juez laboral tiene otra formación, porque la formación que tiene, porque piensa en una sola relación de dependencia. Por lo tanto, no puede haber cortes, no puede haber cercenamientos de una jornada de trabajo, tiene que ser por el plazo legal y la remuneración se tiene que corresponder por lo establecido para esa cantidad de horas. En cambio, para nosotros es absolutamente normal la reducción de horas. Volviendo al tema de la ANES, se produjeron un montón de reducción de horas. Muchos que seguían siendo docentes aceptaron entrar en disponibilidad, porque es más, había docentes que perdían a lo mejor un año y al año siguiente recuperaban, o a los 2 años recuperaban. Entonces, fue posible hacerlo. Acá tenemos casos en los cuales también por circunstancias extraordinarias que no tienen que ver con el colegio, se han producido esta desaparición de horas. La desaparición de horas también es para pensar en dónde estamos parados. Si estamos parados en una situación absolutamente especial, o si entra dentro de la prohibición de despidos. Porque en definitiva, si el docente no acepta el acuerdo de esperar un año, que este es el contenido de la disponibilidad, ¿no? La espera de un año sin percepción de remuneración, y en el próximo ciclo lectivo se define o se decide cómo continuar. Si el docente no acepta, bueno, hay que proceder a indemnizar. Esto en tiempos normales. Ahora, ¿cómo hacemos con esta prohibición de no despedir? Porque en realidad ponerlo en disponibilidad, según alguna interpretación, podría considerarse que lo estamos despidiendo. Acá también, como en el caso de la prueba, yo creo que habría muchos argumentos para tomar decisiones en esto, lo que yo le llamo los puntos de inflexión institucional, ¿no? En los cuales, bueno, hay que tomar una decisión. Si por algún motivo yo puedo continuar con estos docentes, y bueno, continuaré. Ahora, si se trata de una cuestión de supervivencia institucional, tendré que darle prioridad a la supervivencia de la institución. Y argumentos para defender la decisión, sin duda que los hay. Sin duda que los hay, y tienen que ver con esto de la especificidad de la disponibilidad. E insisto, a ver, con este tema de que tiene que ser consensuado con el docente, y también tiene que quedar expresado que en caso de surgir horas titulares o suplentes durante ese año, el que va a tener prioridad para tomarlas va a ser este docente que entra en disponibilidad. Generalmente, como les decía, y esto, bueno, la vivencia es de ustedes también, generalmente el docente que sigue perteneciendo a la institución apuesta a que el día de mañana se incremente también sus horas. Pero bueno, otra situación crítica que solamente sabremos cómo se resuelve una vez que esto se judicialice, si es que se judicializa. Si es que se judicializa. No serían decisiones arbitrarias, son decisiones que tienen su fundamento. Esto con relación a estas dos situaciones particulares. Después, ¿qué otras situaciones contempla la normativa? La prohibición es el despido sin causa. El despido sin causa. Ahí también, bueno, tenemos una prohibición que surge de un decreto y que de alguna manera estaría contrariando lo que preceptúa una ley.
pero ante esta situación de emergencia y luego con la convalidación de los decretos, tendrían el mismo rango. Entonces, estaría vigente esta prohibición de despedir. Acá también, si bien no tendríamos argumentos como son la defensa de una decisión de no renovar, de cortar el contrato laboral a los 90 días, o el tema de la disponibilidad, como decíamos, acá hay otros argumentos también un poco más sustanciales y que tienen origen constitucional, ¿no? Porque en realidad yo tengo el derecho de enseñar, tengo también el derecho a mi patrimonio, tengo derecho a la seguridad. Y si yo no puedo sostener la actividad tan castigada como está, no puede sostener a la totalidad de sus docentes, y bueno, la verdad que pareciera más que es un capricho que una decisión que tiene un fundamento legal, ¿no? El tema es después poder demostrar que uno tomó esa decisión, si es que está obligado, se siente obligado, que no queda otro camino, tendrá que demostrar que efectivamente se hacía insostenible mantener la totalidad del personal. Dentro de la normativa esta nueva está la posibilidad de suspender, ¿no? En realidad todavía no, por lo menos yo no tengo conocimiento de que se haya avanzado en esto. Estamos recién en dos meses y pico, hay que ver qué pasa más adelante, pero la norma permite hacer una suspensión de aquel personal del cual podría prescindirse o en este momento no estaría siendo esencial para la prestación del servicio educativo. Acá el problema que tenemos, a ver, son dos temas centrales. Primero, la dificultad de acceder a las audiencias virtuales. Esto está normado, pero es muy difícil. Por ejemplo, entrar en el Ministerio de Trabajo es muy difícil conseguir audiencias a distancia. ¿Por qué? Porque no están el sistema no está adaptado a esta realidad. Entonces, se promueve una solución, pero después en la práctica resulta muy difícil acceder porque no está implementado. Tal vez esta semana, en el caso del Ministerio de Trabajo, tal vez esta semana tengamos alguna noticia. Pero el tema de la suspensión también lo que requiere es la conformidad del sindicato. Y el sindicato, si bien es un sindicato, y estoy hablando de SADOP, si bien es un sindicato que no es absolutamente combativo, sin duda va a defender los derechos de sus representados. Entonces, ahí para transitar el camino o pensar en el camino de la suspensión, tenemos que tener en cuenta, primero, la conformidad del empleado, y después pensar o considerar que el sindicato va a tener que dar su ok, ¿no? En caso de optarse por este camino, el de la suspensión, lo que se permite es pagar el 75% del sueldo y sin cargas sociales, y solamente, bueno, lo más importante es pagar obra social. Pero les insisto, todavía no está, no conozco colegios que lo hayan implementado aún. Pero bueno, eso también es un camino que se podría llegar a tener en cuenta. Lo que no está comprendido en la norma es el despido con causa. El despido con causa, se puede proceder al despido con causa, pero también es cierto que encontrar una causa que sea válida y que después se pueda sostener en un juicio en estos tiempos no presenciales es complicado, es difícil. La causa realmente tiene que ser de peso, tiene que ser muy importante para decir, bueno, es imposible continuar con la relación laboral.
Pero les insisto, todo aquello que muchas veces se presenta con la presencialidad, hoy es más complejo. Y aparte, otra cosa también que decíamos la vez pasada, en todo sentido tenemos que tener una flexibilidad, una tolerancia que en otros tiempos tal vez es conveniente no tenerla. Pero el momento difícil y complicado es para todos, y por eso a veces en estos casos conviene tener una prudencia más acentuada y ser flexibles. Recurrir o pensar en estas figuras ante casos muy extremos. ¿Y qué casos extremos podrían llegar a plantearse? Que de hecho, bueno, ha habido muchas consultas en este tema. En cuanto al trabajo en la virtualidad y desde los hogares. Desde los hogares de cada uno de los docentes, ¿no? Yo les diría que en líneas generales la adhesión y la participación es casi absoluta. Tenemos muy pocos casos en los cuales ha habido resistencia a trabajar de esta manera. El planteo fundamental es, bueno, yo no quiero trabajar de este modo porque se está invadiendo de alguna manera mi privacidad, ¿no? Disculpen. Este sería el argumento que se utiliza para decir, bueno, yo no quiero trabajar de esta manera. En realidad, por momentos pareciera que es más una excusa que un argumento cierto y contundente, ¿no? El estar hablando en este momento en una cámara, y yo algunos de ustedes los veo, en realidad lo que me está mostrando es una parte muy pequeña de lo que es el hogar de ustedes. Yo les diría que casi insignificante. No puedo imaginarme cómo es la casa de ustedes, porque solamente aparece algo muy sectorizado y solamente los veo del cuello para arriba. Entonces, con esta perspectiva, con esta imagen, ¿de qué manera se estaría vulnerando, afectando la privacidad de alguien? Es difícil. Y también tenemos que tratar de tener muy en claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de privacidad. Privacidad, tal vez la definición de privacidad lo podemos sacar por su oposición. Es todo aquello que no es público, ¿no? ¿Y qué contiene la privacidad? La privacidad contiene mis sentimientos, la privacidad contiene mis vínculos familiares, la privacidad también mi casa, ¿no? Todo eso no es público, pero insisto, el estar al frente de una cámara y en estas condiciones que lo estamos haciendo nosotros, es muy difícil de explicar de qué manera se vulnera la privacidad. Por eso les decía que pareciera por momentos que es más una excusa para no sumarse a esta nueva modalidad, ¿no? Que puede venir de dos lados, puede venir una decisión deliberada y la otra puede ser también una decisión de sentirse de que no se cuentan con las herramientas y los recursos para poder hacerlo. Esto me parece también sumamente importante y algo vimos en la jornada anterior. De qué manera la institución, de qué manera los equipos directivos acompañan a sus docentes. Como les decía, esto es nuevo para todos, estamos aprendiendo todo el tiempo y a la vez también debemos tener la humildad de decir, esto no lo sé, esto lo tengo que aprender. Pero lo que me parece clave es que el docente que está haciendo una tarea magnífica en su casa, que está conviviendo con su realidad familiar y mezclado con su actividad profesional, tiene que tener todo el acompañamiento posible.
No podemos dejar en manos de ellos solamente, y no por una cuestión de capacidad, sino por una cuestión de solidaridad, acompañamiento y compromiso con el servicio educativo. Tenemos que estar muy cerca de ellos. Tiene que haber un verdadero trabajo en equipo para ver de qué forma se implementa esta escolarización a través de las plataformas. Las plataformas van teniendo sus novedades, van teniendo sus travesuras, y también sobre eso tenemos que seguir trabajando y aprendiendo. Por ejemplo, los otros días me llegó una consulta que un chiquito de primario era un hacker, pero profesional, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Y uno a veces lo que piensa, el primer caso que salió, creo que fue el de Neuquén, ¿no? En una universidad, pero jamás pensamos que tal vez un chiquito de primaria sería un hacker casi profesional, ¿no? Y bueno, se hizo todo un recorrido para llegar a este pequeño genio, ¿no? Y las cosas se encaminaron. Pero claro, pero el primer momento es un momento de temor, de zozobra, de miedo, en fin, todo un montón de sensaciones que de positivo no tienen nada, y ahí donde aparece la cuestión, por ejemplo, esto de la privacidad. Si un hacker, y es más, un chiquito de sexto grado puede hacer esto, ¿qué nos queda para un adulto, ¿no? Y a la vez tiene un efecto potenciador. Yo leo algo en el diario de que, no sé, alguien, por ejemplo, volvemos al caso de, creo que era Neuquén, que se irrumpió en la clase virtual con actitudes, conductas obscenas. Ya eso hace que todas las plataformas sean vulnerables. No estoy pensando en que este es un caso puntual, no, estoy pensando en que esto es una gran confabulación contra la educación y a mí me quieren llevar de los pelos a que yo escolarice de esta manera y no me quiero ver involucrado. En fin, ahí está el equipo directivo, ahí está el grupo de contención, ahí está donde tenemos que establecer los límites de esto. Nadie está exento de los hechos súbitos, ninguno de nosotros. Cuando volvamos a la normalidad y salgamos a la calle nuevamente, vamos a estar expuestos como lo estamos todos los días. Y a ver, utilizo este ejemplo para darle la verdadera dimensión a lo que puede llegar a pasar con las plataformas. Estamos expuestos a que alguien nos robe el auto, estamos expuestos a que alguien nos robe un reloj, en fin, estamos expuestos a la vida, estamos expuestos a la vida. También digamos que en clases presenciales los chicos son muy imaginativos, ¿no? Esto ustedes lo tienen muy en claro. ¿Cuántas veces han armado videos con sus celulares? Esto es casi corriente. Entonces, porque en algún momento me llegó un planteo diciendo, no, ¿y qué pasa si graban la clase? Y la verdad que se veía como un argumento bastante débil, porque claro, presencialmente también pueden grabar la clase. Y si se trata de conductas que no tienen que ver con el buen comportamiento, y bueno, eso es parte de la dinámica de los chicos. Habrá que intervenir de la misma manera que hubiéramos intervenido si se hubiera tratado de una cuestión presencial. Lo que pasa que lo nuevo es lo que nos genera temor. Cuando yo hablo de que afecta mi privacidad, en realidad lo que tengo es una situación nueva. Entonces, ante la novedad, prefiero protegerme, prefiero correrme. En aquellos colegios que tuvieron alguna dificultad intrusiva, bueno, se hicieron las consultas pertinentes y se establecieron los mecanismos como para tener la mayor certeza y la mayor seguridad. Tener la mayor seguridad en el dictado. Ahora, ¿estamos exentos de que, como les decía, de que nos roben el reloj en la calle? No, no estamos exentos. Lamentablemente, acá tampoco estamos exentos. Porque no estamos exentos del delito. No estamos exentos de aquello que es imprevisto. Y estas son situaciones imprevistas. Vamos a la estadística. Hoy la estadística es
que los casos son absolutamente minoritarios. Pero más allá de eso, tenemos que transmitir esto, acompañamiento y seguridad, y tomar todos los recaudos y asesorarnos con los técnicos y los especialistas correspondientes. Porque también eso va a ser exigido por los padres, no solamente por los docentes. En cuanto a los docentes, ¿en presencia de qué estamos si alguien dice yo no estoy en condiciones o no quiero porque esto afecta mi privacidad? En realidad, la modalidad virtual es una modalidad aceptada, es una modalidad promovida, es una modalidad, yo les diría, única hoy para continuar con el proceso de escolarización, para seguir educando y formando. Tal vez de otra manera, sin referencias numéricas, pero sigue siendo la educación y formación que da el colegio. Entonces, si yo doy una pauta de trabajo, doy una instrucción de que esto debe hacerse de esa manera y estoy dando todos los resguardos posibles, la verdad que si alguien se niega a hacerlo, estaríamos en presencia de un incumplimiento laboral. Es un incumplimiento laboral no cumplir con esta modalidad de educación. Es incumplimiento laboral cuando se utilizan estos argumentos inconsistentes. Ahora, si del otro lado tenemos un argumento consistente, bueno, habrá que evaluarlo, pero el tema de la vulneración de la privacidad o prefiero optar por otro camino. No, en realidad esto es una instrucción de trabajo que se da como se da en periodos presenciales. Nosotros en la dinámica escolar todos los días estamos haciendo sugerencias. Las hacemos nosotros por intermedio de los supervisores, pero todo el tiempo se están modificando las condiciones de trabajo. Las condiciones de la modalidad de prestación del servicio educativo, todo el tiempo. Y esta sería una modificación. Por lo tanto, no habría argumento para decir no quiero cumplir con esto. Le decía, hay situaciones en las cuales puede ser que efectivamente alguien se encuentre imposibilitado. De hecho, también me comentaron un caso de una docente que no tenía wifi, no podía tenerlo. Pero básicamente después lo consiguió, no tenía computadora. Bueno, el colegio le facilitó una computadora. Entonces, los casos particulares obviamente hay que analizarlos, pero lo que a mí me interesa que quede claro es esto, es que se trata del cumplimiento de una obligación laboral. ¿Tiene su particularidad, su especificidad? Sí, sí, pero lo tiene para todos. Por eso hoy estamos también comunicándonos de esta manera. Y esto yo lo vinculo tanto, después pasamos a lo que es la educación virtual desde la óptica de los padres. Pero me quiero detener medio segundo con lo que es la comunicación. Yo le diría que gran parte de lo que a mí me llega como juicio, que ya está, ya no hay forma de recuperarlo, porque hay mucho enojo en el medio, tiene su origen en una falla en la comunicación. Alguien no comunicó o alguien comunicó mal algo. Eso genera enojo y eso después se convierte en juicio. Obviamente estamos hablando en términos generales, a juicio se llega por un montón de motivos, pero les diría que el enojo por fallo en la comunicación termina normalmente en juicio. Y hoy más que nunca tenemos que ser cuidadosos de la comunicación. Tenemos que estar presentes en todo momento y con toda la comunidad educativa. Cuando yo les decía esto del acompañamiento, el acompañamiento es absolutamente necesario, pero también el acompañamiento hacia familias. Cuando yo digo ser cuidadoso con la comunicación, lo que estoy diciendo, no solamente estamos entrando a las casas con esta modalidad virtual, sino que también todo lo que estamos haciendo para entrar tiene que estar debidamente comunicado. Yo les diría que es conveniente la sobreactuación en esta comunicación a quedarse cortos en informar.
informemos de más, estemos bien presentes, que no queden dudas. Siempre vamos a tener aquel padre medio complicado, sí, lo vamos a tener, por supuesto, pero por lo menos que no nos sorprendan con una debilidad institucional de no haber comunicado todo en su debido tiempo y de la forma más clara posible. Cuando yo les digo, a ver, sobreactuar, claro, es sobreactuar en un entorno complejo. Es sobreactuar cuando tenemos solamente la modalidad virtual para hacerlo. Bueno, explotemos al máximo esta modalidad virtual. Elijamos bien los términos, los conceptos que vamos a utilizar para comunicar y para acompañar. Entonces, de esa manera empezamos a reducir las circunstancias de conflicto. El tema de la comunicación, esto sí me ha llegado en distintos casos, a veces padres que no tienen en claro cómo se implementa esta educación virtual, ¿no? Recién ahora se está empezando a hacer absolutamente frecuente, estamos normalizando, por ejemplo, la cuestión de las autorizaciones. La autorización y la conformidad para que los chicos aparezcan en esta aula virtual, en esta intromisión que hace el colegio en los hogares. A veces, bueno, algunos padres reaccionan diciendo, bueno, lo hacen ustedes para cubrirse. Y en realidad, más allá de que resulta necesario, por las dudas ante cualquier reclamo, cualquier planteo que se nos quiera hacer, en realidad, cuando uno pide una autorización, lo que está diciendo es, lo que quiero es que vos seas plenamente consciente de lo que estamos haciendo como colegio y quiero que nos acompañes de esta manera dando tu conformidad. Es decir, no es que yo me estoy cubriendo más allá de que tiene un efecto legal, sin duda que tiene un efecto legal, pero también básicamente significa decir a la familia, quiero que con esta modalidad trabajemos en sintonía, trabajemos en comunión, porque es la única manera que podemos llevar adelante esta modalidad de enseñanza. El cuestionamiento también a veces viene de parte de los padres en el sentido de lo que ustedes están dando, lo que ustedes, acabo de ver que han pasado 45 minutos, ¿no? Bueno, voy a tratar de ir redondeando. Yo pensé que estaban los 15 minutos, pero al final, Dani, tuviste razón, 45 minutos. No, lo que les decía es esto. Cuando nos dicen, bueno, esto no es lo mismo que si mi hijo estuviera en el colegio. Claro que no es lo mismo. La vida no es la misma hoy. Y esto es lo que tenemos que entender, interpretar, internalizar y comunicar. Si tenemos en claro eso, lo vamos a poder comunicar con solvencia y, bueno, vamos a tener por lo menos a todos informados de que hoy este es el camino. Si alguien quiere plantear otro camino, bueno, habrá que escucharlo, pero hoy son estas. Y cierro. Esto es una búsqueda permanente. No tenemos, como les decía antes, tenemos que tener la humildad de decir, esto no lo sé y estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero lo que sí debemos hacer es estar pensando todo el tiempo de qué manera seguimos siendo el archipiélago de excepción, seguimos siendo el archipiélago de educación. Es la única forma. Si no, nada, cumpliremos rutinariamente y no seremos este espacio de valor que son los colegios. Dani, ahí te veo. Damos entrada a las preguntas. Vamos a dar espacio a las preguntas. Algunos ya estuvieron poniendo algunas preguntas, te las leo. Decime vos si ya fueron abarcadas o no con tu exposición. Preguntan por acá, en caso de disponibilidad al desaparecer horas por cambio de plan, ¿se debe homologar el acuerdo? Mirá, no, eso no está dicho y está buena la pregunta. Primero,
Cuando se produce disponibilidad en épocas presenciales, técnicamente no hay obligatoriedad de homologación. Uno puede ser que elija ese camino para tener una mayor certeza, pero no hay obligación. Hoy, tratar de homologar una disponibilidad en el Ministerio de Trabajo o en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, y yo creo que va a ser muy complejo porque no lo van a entender. Yo diría que si consigo la conformidad del docente, me quedo con esa conformidad y lo hago en forma particular. A lo sumo, podría intentarlo, pero lo que pasa es que ahí, si se le da vista al sindicato, ya todo se enturbia. Si yo tengo la conformidad del docente, preferiría dejarlo de esa manera. Bien, perfecto. Me preguntan también, que a lo mejor dicen puede estar fuera de temario, pero no es un tema menor. Preguntan con respecto a las clases de educación física, teniendo en cuenta la falta de los aptos físicos de los alumnos, porque hay muchos colegios que están incurriendo en clases a través de Zoom. Sí, correcto. Las clases de educación física que se dan o que se sugiere que se den tienen que ver con, más con un despliegue limitado, ¿no? Que tiene que ver con movimientos articulares, en fin, cosas que no pueden generar ningún tipo de afección a un chico. Pero cuando esto se comunica, se tiene que comunicar primero qué tipos de ejercicios se van a realizar y después decir, en esa misma comunicación, si el chico, el alumno, tiene algún tipo de dificultad, que lo manifieste, así queda exceptuado de ese tipo de actividades. Esto es una decisión institucional. Por eso también me parece importante que no sean no por desplazar a los coordinadores, equipos de profesores, no, sino que sea la institución juntamente con los profesores los que comuniquen esto, qué tipo de ejercicios van a hacer, y también que sea muy claro, esto volvemos a la comunicación, que sea muy claro que si alguien tiene alguna dificultad, que la familia lo manifieste y quedará exceptuado. Bien, preguntan también, ¿la disponibilidad también se puede aplicar a los extra programáticos? Exacto, sí, 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 sí. Bien, licencia médica extraprogramáticos. Desde marzo, leo como lo voy leyendo acá, es sin alta porque su médico no atiende. Medicina laboral dice no dar alta. Se abonan 2 sueldos, titular y suplente. ¿Cómo continúa en ese caso? Bien, a ver, primero, tenemos que tener una constancia médica, este sería el primer paso o el primer problema a resolver, tener la constancia médica de que se tiene el alta. Si no conseguimos el alta, y bueno, no tenemos una herramienta, no tenemos un elemento para decir, para determinar la reincorporación. Bien, ya sea un certificado médico particular o un certificado médico de la propia medicina laboral. Ahí pasamos al verdadero problema, o al otro problema. ¿Qué pasa con el suplente? Por ahí anduvo dando vueltas una disposición, pero aplicable a gestión pública, no a gestión privada, en el cual decía que teníamos que mantener al docente que terminaba su suplencia. No, y es más, se corrió un mail, obviamente no firmado, sino al final del mail decía equipo de supervisores. Con todo el afecto, respeto que tengo por los supervisores, no existe tal equipo. No hay un equipo de supervisores. Y si me tienen que dar una instrucción, que después veré si es aplicable o no, obviamente tendrá que ser a través de una disposición general firmada por la directora general. Entonces, producido el reingreso de quien cuenta con el certificado médico de aptitud física, el suplente finaliza. Debe finalizar. Bien. La gente de comedor, algunos de maestranza y personal de limpieza que es personal, hoy que no es esencial para la actividad, ¿es factible la suspensión? ¿Se está dando? Y con ellos es con el cual más se podría pensar de hacer suspensiones. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que acá tenemos otro tema también. El sindicato que representa a este personal no está dando ningún tipo de conformidad para este tipo de decisiones. Igualmente, yo lo que planteo es lo siguiente: si es una cuestión de supervivencia institucional y yo llego a un acuerdo con el empleado, y bueno, lo presentaré en el Ministerio de Trabajo y veré qué es lo que sucede. Pero no me quedaré de brazos cruzados.
Perfecto. Había llegado también una consulta haciendo referencia a qué pasa si los padres deciden dejar de pagar la cuota y una vez finalizado esto quieren volver a darle el alta al alumno, digamos. Ujú. Bien, el contrato de enseñanza es un contrato anual. Bien, uno establece un valor anual, pero que lo divide en mensualidades para facilitar su pago. Entonces, quien interrumpe una escolarización, en realidad lo que está haciendo es interrumpiendo la vigencia de un contrato. Entonces yo tranquilamente, porque tendría todo el derecho de hacerlo, que al ciclo lectivo siguiente o cuando quieran reincorporarlo, a ver, supongamos que en septiembre vuelve toda la normalidad, vamos, o en agosto, para ser optimistas, ¿eh? En agosto vuelve la normalidad. Bueno, en agosto ahora decir, quedaron impagos tal y tales meses. Para volver hay que ponerse al día con tales meses. Uno podrá tener flexibilidad en la forma de pago, pero en realidad es lo que jurídicamente correspondería. También hay que tener en cuenta que a lo mejor el colegio en ese momento está con alguna necesidad puntual. Por eso, lo que técnicamente correspondería, lo que jurídicamente correspondería, es que tenga que pagar todo lo que está debiendo, porque el contrato es anual. Perfecto. Pregunta también cómo se manejarían las excepciones para aquellos docentes que pertenecen a los grupos de riesgo. A ver, los que son grupos de riesgo están exceptuados, ¿no? No hay, con ellos absoluto, el máximo cuidado, y sea por independientemente de la función, ya sea que estemos hablando de maestranza, administrativo o personal docente. Esto es una norma general, en la cual, bueno, nada, hay que mantenerlos sin actividad presencial de ningún tipo, de ningún tipo. Y recién salió los otros días esto, la posibilidad de la apertura, bueno, con un montón de trabas, ¿no? Pero esto tal vez habría que ver qué es lo que pasa más adelante cuando empiece a normalizarse la actividad. Bien, perfecto. Tengo alguna más por acá que me habían preguntado, guardame un segundito que la estoy chequeando. Estaban hablando de si DGEP va a cubrir el sueldo de los docentes suplentes de colegio con aportes que decidan mantener ese suplente con artículo 73. A ver, con el artículo 73 deberían mantener el aporte. No sé si está contestada la pregunta, pero sí. Una situación también que se está dando es aquellos que tienen que reintegrarse ahora y vienen de una licencia muy prolongada, ¿no? Pensemos en algún personal directivo que tiene que reintegrarse ahora y viene de 1 año o 2 años de no estar presente y para colmo se tiene que reintegrar en este momento tan crítico. Ese directivo no está totalmente distanciado de la realidad del colegio, pero por una cuestión natural, no por una cuestión de capacidades. Si yo tengo que hacer un reemplazo de un directivo en este momento, y la verdad que podría ser muy crítico para la institución, inclusive también para el directivo que tiene que reintegrarse, porque en realidad va a poner pie en un lugar que ha cambiado, un lugar que no es el que ella dejó hace 1 o 2 años. Entonces, esto podría mirarse o tratar de buscar una solución a través del planteo de que esta es una situación extraordinaria y tratar de mantener una licencia, habría que obviamente hacer la gestión ante DGEP a través de la fuerza mayor. Y otro tema también vinculado a esto, que también, de eso tuve bastantes consultas de gente que terminaba sus licencias y tenía que empezar las vacaciones. En realidad, yo creo que nadie puede considerarse que está de vacaciones haciendo el aislamiento social obligatorio. La finalidad de las vacaciones es para otra cosa, es para esparcimiento, recreación. Entonces, también esto se ha planteado de que no se reconozca como vacaciones la utilización de este periodo de aislamiento, que se justifique a través de la fuerza mayor y después efectivamente se puedan tomar las vacaciones.
Bien, y junto dos preguntas en una, porque estamos ya más o menos en el tiempo que le habíamos dicho a los participantes. El personal de riesgo preguntan si puede efectivamente trabajar desde su casa, y también unida a esa pregunta, si deben presentar algún certificado de la patología que tienen para ser justamente miembro de ese grupo de riesgo. Sí, si se trata de patologías tienen que acreditarlo. Eh, la prevención tiene que ver no con el trabajo, sino con la exposición. Por lo tanto, el trabajo en la casa lo pueden hacer tranquilamente porque no están expuestos. No se los está protegiendo por una cuestión física, clínica. Eh, a ver, se los está protegiendo porque justamente tienen vulnerabilidad ante lo que es el factor de contagio hoy. Pero si está en su casa, no hay factor de contagio. No está inhabilitada para trabajar desde la casa. Perfecto. Una más, una más. ¿Podemos una más? Sí, por supuesto. ¿Es aconsejable avisar a las familias que dieron de baja a sus hijos de alguna sala que al regreso deberán cumplir total o parcialmente con el contrato anual? Sí, hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma, ¿no? Pero sí, 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 por lo menos que les quede claro esto que se trata de un contrato anual. Que no quede esa comunicación como, a ver, si no pones la plata antes de poner un pie en el colegio, no, 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 tratar de buscar la forma más elegante para decir, hay que cumplir con la obligación asumida es por todo el año. Pero sí, 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 yo creo que hay que comunicarlo, hay que comunicarlo. Bueno, antes de darle unos minutitos a Marcelo para cerrar, decirles yo unas cositas. Hay alguien escribió algo más, ¿no? Aún así, si se trata de una nena de sala de 2 y deciden no enviar más al hijo hasta el próximo año. Y es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. En realidad, las mayores deserciones, los mayores problemas los estamos teniendo a nivel inicial. ¿Sí? Es el panorama crítico para todos, obviamente para los jardines terrible y para los colegios, pero los contratos son anuales, los contratos son anuales. Por eso también, a ver, si bien es difícil, es donde más imaginación, más creatividad hay que tener para ver de qué manera nosotros podemos escolarizar en años tan chicos, a chicos tan chiquitos, y también en el caso de 2 años en educación que no es obligatoria aún, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces Marcelo, antes de darte unos segunditos para que cierres vos, yo comentarles a todos que primero muchísimas gracias por participar, que estén atentos a las novedades sobre nuestro próximo encuentro del jueves que viene, comentarles que una vez que les llegue el link se van a poder descargar un certificado de haber participado del mismo, y que en el canal nuestro de YouTube, @robconsultora, vamos a ir subiendo, o sea, ya están subidas los 5 anteriores y próximamente esta charla de Marcelo. Así que, Doc, lo dejo. Muy bien, no, algo muy, muy sencillo, a mí siempre me gusta, a veces tanto la apertura como los cierres, me gusta con alguna frase para reflexionar, ¿no? Y ahora el cierre me ayuda San Francisco de Asís. Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Yo creo que, no sé, es una de las mejores frases que he leído para este momento, en el cual muchas veces estamos, hay intentos de que la depresión nos gane, ¿no? La frustración y un montón de situaciones, claro, propias del encierro. Pero justamente, y vuelvo al tema del archipiélago, nosotros somos la excepción. Nosotros debemos ser, y lo somos porque lo fuimos toda la vida, lugares de reserva de valor. Seguimos siendo lo que de alguna manera estamos sosteniendo a familias y a la sociedad. Muchas gracias. Gracias a todos por participar, gracias por los comentarios, realmente nos hace sentir muy bien saberlos conformes y vamos por más, así que los esperamos el jueves próximo, en breve se enterarán la próxima temática. Gracias, Marcelo. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.